¿Cómo están, chicos? Buenas noches, ¿Cómo, Licen. Buenas cómo están, noches. chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con Licenciado, todos. buenas ¿Cómo noches. Buenas están? noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciado. buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Buenas noches, dicen. ¿Qué será una tradición? ¿Ok? Es una costumbre. Una Ya, cultura muy que se bien. atraviesa entre generación en generación. Ya, puede ser, muy bien, excelente. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que el término tradición establecen a costumbres, tradiciones que prácticamente van enfocándose directamente al desarrollo de cada individuo en la sociedad, ¿no? Ahora, la diferencia en este caso con la costumbre. Por ejemplo, como ustedes saben, la costumbre son hábitos que nosotros podemos mantener y también podemos cambiar, ¿no? Entonces, si por ejemplo, cuando estábamos directamente lo que es en la escuela, salíamos a jugar en la tarde, practicábamos algún deporte, nos gustaba el fútbol, el básquet, obviamente, ¿no? Sin embargo, con el pasar del tiempo empezamos a tener más responsabilidades, el trabajo directamente era muy fuerte, no nos permitía hacer algún tipo de deporte y eventualmente nuestra costumbre cambió, ¿no? Si antes trabajábamos, estudiábamos hasta las 7 de la noche, salíamos a hacer deporte, ¿sí? Y obviamente cuando empezamos directamente a tener más responsabilidades, hablando directamente del matrimonio, o tal vez directamente ya teníamos lo que es el trabajo un poco más extenso, y esas costumbres con el pasar del tiempo también fueron cambiando, ¿no? Entonces, las tradiciones son costumbres que se mantienen, obviamente, sin la importancia o sin la necesidad directamente de que nosotros podamos participar, ¿no? Independientemente nos guste o no nos guste, las tradiciones siempre van a existir. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de tradiciones nosotros tenemos aquí en el Ecuador? Finados, la colada morada. La Muy Navidad. bien, la colada morada, afinados, excelente. ¿Qué Fin de más? año. Fiestas de Quito. La Fanesca en Semana Santa. Días de los Muertos. Muy bien. Carnaval. Carnaval también, Eh, profe. el El carnaval, carnaval. muy bien. Entonces, miren, Carnaval. tenemos algunas costumbres y tradiciones que destacan nuestra tradición, por decirlo de cierta manera, dentro de nuestro territorio, ¿no? Además de ello, una característica de nosotros los ecuatorianos, por ejemplo, nos invitan a un bautizo, el bautizo es a las 4 de la tarde, por lo general, ¿a qué hora llegamos?
A las 5. Siete a A las merendar. 8. De las noche. A las 4 de la 8. mañana. A las 4 de la mañana. Llegamos justamente a la merienda. Muy bien, 7, La 8. salida a las 4 de la mañana. Muy bien, la salida puede ser, ¿no? 4, 5, 6 de la mañana. Ahora, prácticamente es una cultura que nosotros tenemos, ¿no? Cultura también se establece, obviamente, por el territorio en donde nosotros nos podamos encontrar. Por ejemplo, cuando nosotros, bueno, salimos al el tipo de eventos, bailes, música, bautizos, ese tipo de cosas, por lo general, al siguiente día, cuando tenemos un chuchaqui muy fuerte, ¿qué tipo de alimentos por lo general consumimos? Encebollado. Encebollado. Cebollado. Buenas noches, Liz. O caldo de gallina también, bro. El caldito de gallina, muy bien, los encebollados, excelente. Entonces, miren, es parte de nuestra cultura en general, ¿no? Entonces, directamente podemos establecer que nosotros, obviamente, tenemos nuestras características propias, nuestras músicas tristes, aquí directamente podemos establecer lo que son bailes tradicionales y que obviamente detallan en nuestro territorio, ¿no? Y así como existe en un territorio determinado, con el caso del Ecuador, que son tradiciones, costumbres, formas de vida, en otros territorios también existen, ¿no? Entonces, directamente nosotros podemos atribuir que el término cultura prácticamente abarca todas las actividades de todos los seres humanos, ¿no? Muy bien, vamos a determinar algunas características. Cultura. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gisela Estefanía, por favor? Buenas noches, profe, compañeros. Buenas noches. Cultura. Cuando hablamos de cultura nos referimos a un término amplio, muy abarcador, en el que están contempladas las distintas manifestaciones del ser humano, en oposición a sus aspectos genéticos o biológicos, a la naturaleza. Sin embargo, presenta diversas formas de entenderse. Se llama cultura el modo de hacer las cosas propio de una comunidad humana, por lo general determinado por sus características singulares de tiempo, espacio y tradición. Muy bien, señorita, muchísimas gracias, Díaz. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, cultura, prácticamente, ¿no? Establece lo que son características propias de un territorio determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de algunas culturas que prácticamente logramos identificarlas, ¿no? Por su vestimenta, hablamos directamente por, en este caso, las características de su idioma, del espacio, de su territorio, en donde prácticamente mantienen lo que son sus tradiciones, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá en estas imágenes podemos observar una cultura que tiene lo que son sus formas de vestir, tiene también lo que podemos observar, una representación de su rostro, no tienen cabello, siempre están en oración. Entonces, miren, cada una de esas culturas que existen en el mundo mantienen sus propias visiones del mundo, ¿no? Y por ende, pues, nuestra sociedad es una sociedad de inclusión. Es decir, que todas las culturas, en este caso, pueden participar libremente en todas las actividades, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente característica. Me ayuda, por favor, el señor Ernesto Vicente. Buenas noches, licenciado. Leo, cultura. Así, al hablar de la cultura, lo hacemos también de la manera de ver la vida de una comunidad humana, su modo de pensarse a sí mismo, de comunicarse, de construir una sociedad y una serie de valores trascendentes que pueden ir desde la religión, la moral, las artes, el protocolo, la ley, la historia, la economía y a lo largo de Pío Pinto, etc. Según algunas definiciones, todo lo que humano haga es cultura. Excelente, muy bien, señor Ernesto, muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, directamente nosotros podemos establecer, ¿no? Que estas culturas, por lo general, viven en comunidades, representan lo que son sus tradiciones e identifican también lo que son sus actividades dentro de
cada uno de esos territorios, hablando de su economía, pero sobre todo también se logra establecer lo que son valores trascendentales, ¿no? Una característica de ellas prácticamente, ¿sí? Fueron valores en este caso que la cultura inca en su momento también nos dejó y que justamente en el paro del 2019 lograron tener bastante fuerza, ¿no? Nos acordamos de 3 valores importantes que aparecieron en las marchas, no sé si se acuerdan. Amashua, Amaqueya, me falta una más. ¿Cuál será? Amayuya. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué significa, no? No mentirás, no robarás. ¿Qué más? ¿Cuál me hace falta? No matarás. Casi, me falta una. Honrar a tu padre y a tu madre por sobre todas las cosas. Casi, pero no. No robar. Ya, muy bien. No serás vago. ¿Sí? Prácticamente. Amaquilla es vago, no ser vago. No Muy matarás. bien. Y en este caso, sí, no robará. ¿No? Bien, ahora, estos valores nosotros podemos identificar que prácticamente eran valores que estaban dentro de la cultura inca, ¿no? Sin embargo, la mayoría de esos valores prácticamente la tienen nuestras culturas dentro de nuestro territorio y obviamente han logrado prevalecer, ¿no? Sin embargo, también podemos evidenciar que existen otras culturas fuera de nuestro territorio que también mantienen sus propios valores, sus propias normativas y sus propias conductas dentro de un territorio, ¿no? Por ejemplo, en la condición de los indígenas, cuando una persona comete un error, una equivocación, ¿cuál es el tipo de sanción que ellos tienen por parte de la comunidad indígena? La justicia indígena. La Indígena. justicia Indígena. Le bañan con ortiga y agua fría. Ya, muy bien. La justicia indígena o la purificación, ¿no? Muy bien. ¿Hemos probado alguna vez la ortiga? Sí. Sí, Es la mano, sí, pero. Sí, licenciado, sí. Es rico. Bonitos recuerdos. Muy bien. ¿Hemos probado tal vez el cabresto? No. sí, Sí, licenciado, a cada rato. Sí, dicen. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, prácticamente, ¿no? Dentro de nuestros territorios también aparecieron esas normativas de sanción, por decirlo así, ¿no? Que prácticamente se establecieron en algunos territorios. Lo que es el cabresto, lo que es la ortiga directamente, son herramientas utilizadas por la mayoría de nuestras culturas, ¿no? Sin embargo, podemos atribuir que cada cultura que existe en el mundo mantiene esto, ¿no? Su propia organización, su propia religión, su propio idioma y sobre todo directamente sus propias normativas de sanción, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente presentación. Me ayuda por favor la señorita Luz Dolores. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Sí, ¿no? Señorita Luz, parece que se nos fue la señal. La palabra cultura proviene del vocablo latino, cultus, a su vez derivados de colere, es decir, cuidar del campo y del ganado, lo que hoy en día llamamos cultivar. El pensador romano Cicerón lo empleó como cultura animi, cultivar el espíritu para referirse metafóricamente al trabajo de hacer florecer la sabiduría humana, y desde entonces se
vinculó con esos aspectos. Muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de algunos términos de la cultura podemos establecer algunos importantes, ¿no? Directamente establece que esta palabra cultura tiene como origen del vocablo latino cultus, ¿no? Que significa cuidar del campo y cuidar del ganado en general, ¿no? Prácticamente este término se estableció por el pensador romano Cícero, ¿no? Lo que prácticamente establecía lo que es una cultura animi que eventualmente hacía un sinónimo directamente de cultivar el espíritu en general, ¿no? Lo que obviamente detallaba en la sabiduría, en el conocimiento, ¿sí? En alguna vez nosotros hemos escuchado tal vez de nuestras mamás, de nuestros papás, de nuestros abuelitos, cuando tenemos alguna mala conducta o tenemos una buena conducta, nos dicen, por ejemplo, ¿no? La persona de aquí es muy culto o muy culta. ¿Qué quiere decir ese término, culto o culta? Muy Respetuoso, creyente. muy creyente de Dios y cosas así. Ya, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más es una Culto. persona culta? Educado, yo imagino educado, el nivel de preparación Sí, me parece que es lo de mismo, los estudios. que tiene un poco más de Ya, conocimiento muy de bien. estudios. Que es reservada. Que no Ya, es un muy chingón. bien, excelente. Que es una persona que prácticamente mantiene sus valores acordes directamente a la sociedad, ¿no? Ahora, cuando nosotros decimos una persona es inculta, ¿a qué me refiero? ¿O a qué se refiere ese término? Poco instructiva, falta de Que no educación. tiene cultura. Vulgar. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Que Que no tiene prácticamente, pues, cultura, Liz. no tiene sus valores, ¿sí? Fortalecidos, ¿no? De cierta manera, también hemos escuchado otro término. Cuando nosotros tenemos un día malo, tenemos una mala actitud, por ahí nuestra mamá nos dice, ¿no? O nuestra esposa, nuestros amigos, sea un poquito civilizado. ¿Qué quiere decir eso? Educado, respetuoso. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Que tengamos un buen comportamiento. ¿Sí? Entonces, prácticamente, estos términos son utilizados hasta el día de hoy, ¿no? En donde eventualmente nosotros podemos evidenciar lo que son facetas o normativas de conducta que nosotros debemos tener, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunos tipos de cultura que prácticamente se establecen dentro de nuestra sociedad, ¿no? Aquí también podemos hablar según el estrato social, es decir, cuando se establecen lo que son clases privilegiadas, ¿no? Hablamos directamente de términos que en este caso detallan dentro de las castas más pudientes y términos que también se mencionan en la clase popular, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo términos similares, digamos, achachay, ¿qué significa ese término? Qué frío. Hace frío. Ya, muy bien. Entonces, porque, por ejemplo, nosotros no decimos frío, sino utilizamos algunos términos. Y si yo digo arrarray, Me quema. Está caliente, Calor. duele. Caliente. O también puede decir ropa. Qué calor, Liz. también, excelente. Entonces, términos que nosotros dentro de nuestro argot popular lo conocemos o lo interpretamos, ¿no? Cuando decimos términos, por ejemplo, como panas, ¿qué significa el término panas? Amigos. Amigos, muy bien, excelente. Entonces, miren, cada uno de los territorios en el mundo sí tienen sus propias costumbres, además de ello también tienen sus propios términos en general, ¿no? Y a su vez también se logran identificar por la vestimenta y también directamente por la gastronomía en su caso, ¿no? Si yo preguntara en la región sierra del Ecuador, ¿cuál será el plato típico? El hornado, el cuy. El hornado. El cuy. Ya, muy bien.
Excelente. Ahora, por lo general, las personas que viven en la sierra, ¿cómo es la vestimenta que tienen ellos? La ropa un poco más abrigada. Con faldas largas. Las chompas, ropas de cuero, ropas de lana. La gorro, ropa, guantes, la gente del lana. campo, las alpargatas del anaco que le dicen los faldones, Bufanda, chalina. Muy los bien, collares. excelente. Es decir, tienen directamente una vestimenta más abrigada. Entonces, miren, cada uno de nuestros territorios obviamente mantienen sus propias características, ¿no? Otro tipo de cultura, hablamos sobre el uso de la escritura, es decir, directamente sobre los idiomas que prevalecen en algunas civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso directamente de nuestro territorio, el idioma que generalmente se menciona dentro de nuestras culturas ¿es el quichua o el quechua? ¿Cuál de los dos es? El Quechua. y el El quichua. quechua. El quichua. Muy bien, el quichua. El quechua, ¿en qué país o en qué territorio se habla? Bolivia. Bolivia. ¿Dónde más? En Perú, en Ecuador. En Perú. Perú, También, muy bien, Ecuador, se habla mucho excelente. quechua. Ecuador. Muy Y un bien, poco en México excelente. que Entonces, también se miren, parece un poco al idioma. ok, entonces miren, prácticamente, ¿no? Idiomas, en este caso, sí, que podemos identificar en algunos territorios, ¿no? Además de eso, lo que es un conocimiento, una información, en este caso, de vía oral. Por ejemplo, si yo en este momento, bueno, tengo un dolor fuerte de la cabeza, no tengo pastillas cerca, por lo general, ¿qué tipo de plantas medicinales son buenas para tratar el dolor de cabeza? El agua de El llantén y la manzanilla. La manzanilla, la ruda, el la planta de romero. ataco, Liz. Ya, muy bien, La excelente. ortiga. Entonces, De miren, somero también le dicen. ahora, también, ahora El la alivia pregunta, dolor. también, O ¿dónde Toronjil. el toronjil también? ¿Dónde aprendieron que El esas plantas orégano. medicinales son buenas para el dolor de cabeza? A ver, Recetas Los de abuelitos. abuelitos. De Pues nuestros abuelos, nuestros Nuestros antepasados, sí, ancestros, nuestros sí, pues abuelitos. eso nos cuidaban los ancestros. Nuestro pasado. muy bien. De Y nuestros nuestra cultura. antepasados, de nuestros abuelitos, de nuestra mamá, papá, tíos, hermanos, bueno, gran cantidad de familiares o de personas que nos transmiten su conocimiento, ¿no? Entonces, ese conocimiento, en este caso, cuando ustedes tengan hijos, ese conocimiento va a ser transmitido de forma oral. Entonces, como ustedes aprendieron prácticamente, ¿no? Que en este caso, esta plantita es buena para esto, esta plantita es buena para acá, esta plantita es buena para acá. Y en su momento, cuando las necesiten, ustedes ya saben utilizarlas. A su vez, su hijo, su hija, de cierta manera, también va a aprender, y después al hijo de su hijo, y bueno, directamente es un conocimiento que va de generación en generación, ¿no? También podemos hablar sobre el desarrollo histórico, hablando directamente de territorios o sitios en donde han existido grandes civilizaciones, ¿no? Como los egipcios, la China, los mayas, los aztecas, que prácticamente se mantienen sus tradiciones en culturas sumamente ubicadas dentro de estos territorios, ¿no? También podemos hablar que dentro de los elementos de la cultura encontramos lo que son valores, encontramos lo que son normas y sanciones, también hablamos de creencias, ¿no? También podemos hablar de símbolos, de la tecnología, del idioma. Por ejemplo, si yo les indicara una imagen de una cruz, ¿a qué hace referencia o qué podemos entender cuando nosotros observamos una cruz? ¿Qué quiere decir esa imagen? A un cementerio. Un cementerio. A una religión. Religión Ya, católica. muy bien. Algo. La religión. Habla La religión. Puro. Excelente. La cruz donde le crucificaron a Jesús. Muy bien, excelente. Si yo les indicara una pelota, ¿qué nos podemos identificar cuando en este caso podemos observar esta imagen? El fútbol. Deporte. ¿Qué sería? El deporte. El deporte. A jugar fútbol. Cancha, deportes. Ok, excelente. Entonces, miren, las imágenes también nos transmiten información,
¿no? Los ejemplos de cultura, bueno, tenemos la cultura china, europea, las culturas precolombinas y la cultura directamente en base a la tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos conocer lo que es información acerca de la cultura de los egipcios, ya por darles un ejemplo. Ya no necesariamente podríamos pues viajar lo que es el territorio de los egipcios para conocer directamente esta gran civilización, sino más bien vamos a nuestro internet, vamos a las plataformas de información, ingresamos a Google directamente, damos un clic y ahí observamos, ¿no? Lo que son películas, series, videos, imágenes, presentaciones que nos hablan directamente de estas civilizaciones, ¿no? Por ende, pues, nosotros podemos obtener la información sin la necesidad directamente de viajar en general, ¿no? Ahora, ¿me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla tal vez? No está compartiendo, profe. No, Licen, no. No está compartiendo, No dice. no se ve nada, ahí se ve. Ahí sí Dice. está compartiendo. Listo, muy bien. Ahora, el siguiente tema que nosotros también vamos a hablar un poquito es acerca de el trabajo. Ahora, nosotros, ¿para qué trabajamos? Para vivir. Para vivir mejor. Para superarse. Sobrevivir. Para hacer Ya, para muy sobrevivir. Ok, muy bien, excelente. El principio fundamental del trabajo es la manera de subsistir, ¿no? Entonces, directamente nosotros trabajamos para obtener recursos y solventar nuestras necesidades, ¿no? Obviamente podemos establecer de que el principio de esta actividad del trabajo prácticamente se dieron en etapas muy antiguas, ¿no? Hablando directamente de la comunidad primitiva. Si bien es cierto, desde el aparecimiento del ser humano, el objetivo o la gran habilidad que ha tenido el ser humano prácticamente es adaptarse a la sociedad, al medio ambiente, con la finalidad de subsistir, ¿no? Muy bien, vamos directamente a algunas características. El origen, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda por favor la señorita Diana Juliet, por favor? Origen, evolución del trabajador en la historia de la humanidad. El concepto trabajo y trabajador ha sido evolucionando hasta vemos a lo largo de la historia del trabajador se ha encontrado ante diversas circunstancias. Prehistoria. En esta etapa del trabajo era una forma de subsistencia. Los hombres se reunían y organizaban para recolectar, cazar, pescar y subsistir. Ya. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Entonces, bien, prácticamente se establece, ¿no? Que el origen del trabajo como tal fue a la necesidad de subsistir, ¿no? Por parte directamente del ser humano. Aquí también podemos establecer que en la etapa de la prehistoria como tal, prácticamente las actividades básicas eran cazar, pescar, recolectar, ¿no? Obviamente con la finalidad de subsistir, ¿sí? Como ustedes saben, con el pasar del tiempo directamente empezaron a darse lo que es el desarrollo de grandes civilizaciones, ¿no? Por ende, el concepto de el trabajo y el trabajador fueron cambiando. En Grecia, directamente, el trabajo lo realizaban, pues, los intelectuales, aquí hablábamos directamente de la clase privilegiada, detallando directamente a los filósofos, a los nobles, y sobre todo directamente los esclavos, en este caso, que realizaban los trabajos más difíciles como tal, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros podemos establecer de que aparecen lo que son las sociedades y el trabajo en este caso va cambiando y va identificándose lo que son en diferentes parámetros, ¿no? En civilizaciones como Grecia, Roma, los egipcios, los chinos, los indios, prácticamente la nobleza tenía otro tipo de actividades en comparación directamente a las clases más bajas, ¿no? Hablando de los campesinos, de los artesanos, de los esclavos en general, ¿sí? Bueno, aquí también podemos establecer los tres valores
Sí, justamente que estábamos hablando anteriormente, de la cultura inca, en este caso que mantenía pues una organización sumamente detallada en base directamente a su organización por territorios y además de ello por autoridades en general, ¿no? El código de conducta que tenían los incas, hablamos, Amashua, no seas ladrón, Amayuya, no seas mentiroso, y Amaqueya, no seas perezoso, ¿no? Entonces, miren, eran valores que prácticamente establecieron dentro del imperio y todos tenían que realizar pues sus actividades, ¿no? Ahora, hablando de la edad antigua, del siglo V como tal, prácticamente se fortalecen lo que son las jerarquías, aquí se apoderan directamente del control los reyes y el trabajo manual prácticamente lo realizaban y seguían realizando directamente lo que son los esclavos en base a sus autoridades, en este caso los patronos en general, ¿no? En la Edad Media como tal, del siglo XV, la economía prácticamente se basaba en la agricultura, ¿no? Y solamente los siervos, ¿sí? Ellos trabajaban lo que es en la tierra, cultivaban, y todo el esfuerzo que ellos directamente realizaban pasaban directamente a manos de los grupos privilegiados como tal, ¿no? Es decir, que el trabajo prácticamente la seguía haciendo la clase más débil y obviamente el esfuerzo era sumamente difícil, ¿no? En la Edad Moderna del siglo XVIII, la economía se basaba directamente en pequeños talleres, en el trabajo manual, y de igual manera, pues, trabajaban en base directamente a los empresarios, ¿no? En la edad contemporánea, hasta la actualidad, podemos establecer de que nuestro trabajo sigue siendo la base fundamental para subsistir, ¿no? Y sobre todo, también podemos determinar que con la tecnología, algunos trabajos también fueron modificándose y cambiando, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan en tiempos de la pandemia? Nosotros directamente tuvimos que cambiar nuestro estilo de vida, cambiar directamente nuestra forma de trabajo y establecerlo directamente por plataformas virtuales, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en pandemia, nosotros en este caso aprendimos directamente a utilizar la computadora, a ingresar a la plataforma y nuestros trabajos también fueron modificándose, ¿no? Entonces, antes, digamos, ¿no? En el caso directamente de las empresas, teníamos que hacer informes a mano, detallado, e inclusive directamente lo hacíamos, en este caso, en herramientas directamente antiguas, ¿no? Por decirlo así, dentro de las materias conocíamos una que se llamaba la mecanografía. ¿Nos acordamos de esa disciplina tal vez? O la máquina de escribir, ¿nos acordamos? Claro que sí, mi profesor. Sí, La sí, profe, era una máquina grandota. una máquina con puras teclas. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, prácticamente íbamos cambiando, íbamos haciendo informes, las máquinas, y obviamente con la tecnología, sí, nosotros fuimos innovándonos, ¿no? Ingresar a la plataforma, ingresar directamente a cuadros del Excel, ya por darles un ejemplo en nuestro trabajo, y empezó directamente a facilitar nuestras actividades como tal, ¿no? Y hasta el día de hoy nosotros podemos evidenciar directamente, ¿no? Que diferentes trabajos también fueron modificándose con la tecnología, ¿sí? Ahora, ¿qué actividad o qué profesión no puede cambiar la tecnología? ¿Cuál será? Por más El tecnología profesor que de las manos. También. El profesor. La enseñanza. Ya, muy bien, el trabajo de el profesor, ¿no? Excelente. Entonces, miren, a pesar de la tecnología, obviamente, pues hay profesiones que se mantienen y se fortalecen con el pasar del tiempo, ¿sí? Muy bien, otro término de la definición del trabajo, ¿sí? Podemos establecer que es todo el esfuerzo que realiza el ser humano, ¿no? Ya sea física o mental, y sobre todo mantiene lo que es el principio de necesidad por sobrevivir, ¿no? Entonces nosotros trabajamos, nosotros realizamos lo que son esfuerzos, en este caso dentro de nuestro sitio, con la finalidad directamente de obtener lo que son recursos, ¿no?
Obviamente, pues de ahí los utilizamos en este caso para sobrevivir. Bueno, pagamos agua, luz, internet, pasajes, bueno, tantas cosas que nosotros directamente necesitamos, ¿no? También podemos establecer que dentro del trabajo, al día de hoy existen dos trabajos importantes: el trabajo físico y el trabajo intelectual, ¿sí? Ahora, un ejemplo del trabajo físico, ¿cuál será? Albañilería. La construcción. La agricultura. Manuales y esfuerzos. Estibador. Ya, muy Las bien. fabricaciones. Agricultor. Minería, Excelente. carpintería. Ya, Bananeras. muy bien. Un Las ejemplo de fabricaciones. un trabajo. Ok, muy Los bien. deportistas también. Ok. cargador. Listo, muy bien. Todos Vamos, los un trabajos ejemplo, en este caso, ¿sí? Del trabajo intelectual. ¿Cuál sería? Ingeniero. Psicología. Pues médicos puede ser, profe. Abogado. Ya, Abogado. muy bien. Excelente. Profesores. Ok, Para muy las bien. personas que trabajan en administrativas. Ya, muy bien, excelente. Ahora, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? De mi parte no, profe, gracias. Listo, muy bien. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad, ¿sí? Bien, me confirman, todos tienen el número, bueno, mi número de la institución, ¿verdad? Ese número que les estoy indicando en pantalla, todos tienen, ¿verdad? Sí, listo. Es un número, profe, no creo que tengo yo, no lo voy a registrar. Ya, muy bien. Es el número, por favor, para que ustedes, bueno, de la institución, para que ustedes puedan contactarse conmigo, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la actividad? Facilito, ¿sí? A ese número que ustedes ven en pantalla, que me imagino todos ya deben tener, ¿sí? Vamos a realizar una pequeña actividad. ¿Cuál va a ser la pequeña actividad? ¿Sí? Entonces, vamos a buscar 5 trabajos físicos, van a escribirlo por WhatsApp y lo envían a este número, ¿sí? 5 trabajos físicos. Yo doy un ejemplo, ¿no? Albañilería, ¿ok? Después van a colocar 5 trabajos intelectuales, ¿sí? Justamente en el mismo mensaje del WhatsApp, a este número, ¿ok? Ahorita, a ver, vamos a ver cómo estamos. Sí, a ese número, por favor. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Que ahorita le mandamos en el WhatsApp. Dicen cinco. No, profe, eso es lo que voy a registrar su número. Ya, muy bien. Ahorita, por favor, facilito. Sí, facilito, ¿no? Dicen, Tenemos ¿me un puede pequeño- repetir otra vez, por favor? Muy bien. Vamos a escribir en el WhatsApp a ese número 5 trabajos físicos, ¿ok? Y 5 trabajos intelectuales, ¿sí? Ahorita, a ver, vamos a ver. Licenciado, una Fácil. pregunta. Yo la otra vez le envié un deber a usted, al número de la institución que le encontré, pero no sé si usted ya lo calificó o lo vio. Ya, muy bien. ¿Cuándo lo envió? Sí, no, bueno, en ese caso, envíe por favor esta actividad y ahí directamente la vamos a revisar, ¿sí? Muy bien, facilito. El 7 de octubre le envié, licenciado, el 7 de octubre. El 7 de octubre, ¿ya? Entonces, ya, vamos a revisar. Muy bien. Envíen por favor la actividad sumamente sencilla, ¿no? Ok. ¿Sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? En este caso, estar muy pendiente en la plataforma y les voy a enviar una pequeña actividad para que ustedes la puedan completar, así que estar pendiente en la plataforma, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos en Ciudadanía, es decir, la siguiente clase, ¿sí? Cuídense mucho, un Gracias, bonito día. licenciado. Pasen bien. Muy amable, gracias. Gracias, Lice. Gracias, Lice. Lice.